Diálogo 1. ¿En qué trabajas? Hola, ¿tú trabajas o estudias? Trabajo desde hace un año. Soy panadera en una pastelería del centro. ¡Qué interesante! ¿Te gusta tu trabajo? Sí, mucho. Me encanta hacer pan, dulces y probar nuevas recetas. ¿A qué hora empiezas? Muy temprano, a las 5 de la mañana. Uf, eso es muy pronto. Sí, pero termino a la 1 de la tarde y tengo la tarde libre. ¿Siempre quisiste ser panadera? No, antes quería ser profesora. Pero un día hice un curso de repostería y me enamoré del oficio. ¿Y estudiaste algo relacionado? Sí, un curso técnico de 2 años. Aprendí mucho sobre pan, masas, decoración. ¡Qué bien! Yo soy camarero. Entonces, seguro conoces a muchos panaderos. Sí, y sé que trabajan mucho, pero también es un arte. Totalmente. Me gusta porque puedo ser creativa. ¿Y trabajas los fines de semana? Sí, los sábados. Los domingos cerramos. Pues si algún día necesito una tarta, ya sé a quién llamar. Claro. Y si vienes a la pastelería, te invito un croissant. Trato hecho. Diálogo 2. Trabajo en remoto. Hola Pedro, hace tiempo que no te veía. ¿En qué estás ahora? Trabajo desde casa como diseñador gráfico. ¡Qué bien! ¿Y cómo es eso de trabajar en remoto? Me gusta mucho. No tengo que viajar ni estar en una oficina. ¿Y no te aburres solo en casa? A veces sí. Por eso voy a una cafetería o trabajo en una biblioteca. ¿Diseñas páginas web o qué tipo de cosas? Hago logotipos, folletos, redes sociales para pequeñas empresas. ¡Interesante! ¿Y cómo aprendiste? Estudié diseño digital y después hice muchos cursos por Internet. ¿Tienes clientes fijos? Algunos sí. También busco nuevos en plataformas online. ¿Te organizas bien el horario? Eso es lo más difícil. Hay días que trabajo muchas horas y otros menos. Pero tiene ventajas, ¿no? Claro, puedo viajar y trabajar al mismo tiempo. Ay, me encantaría tener un trabajo así. Pues tú también podrías. ¿Te gusta el diseño? Me gusta dibujar, pero nunca pensé en hacerlo como trabajo. Anímate. Puedes empezar poco a poco. Tal vez lo intente. Gracias por compartir. Diálogo 3. Mi hermano es policía. ¿A qué se dedica tu hermano? Es policía. Trabaja en la comisaría de mi ciudad. ¡Qué valiente! ¿Y le gusta su trabajo? Sí, aunque a veces es peligroso y tiene turnos largos. ¿Qué tipo de cosas hace? A veces patrulla por la ciudad. Otras veces ayuda en accidentes o investiga casos. ¿Y tú no te preocupas por él? Sí, un poco. Pero sé que es responsable y tiene experiencia. ¿Cuántos años lleva como policía? 5 años. Antes trabajó como guardia de seguridad. ¿Y estudió algo para ser policía? ¿Y estudió algo para ser policía? Estamos orgullosos, aunque mi madre siempre le dice, cuídate mucho. Normal. ¿Y tú qué haces? Yo soy profesora de primaria. ¡Qué bien! Entonces sois una familia de servicio público. Sí, nos gusta ayudar a los demás. Eso es muy bonito. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete. Y si quieres una clase de conversación totalmente gratuita y de prueba, envía un correo a charlaspanish2025@gmail.com. Te lo dejo en el comentario fijado. Diálogo 4. Quiero ser profesor. ¿Qué estudias este año, Pablo? Estoy en el 2.º año de magisterio. ¿Quieres ser profesor? Sí, me gustaría enseñar a niños pequeños, ¿Por qué elegiste esa carrera? porque siempre me han gustado los niños. Me gusta explicar cosas y ver cómo aprenden. ¿Y ya hiciste prácticas? Sí,
Estuve 2 meses en un colegio el año pasado. ¿Y cómo fue la experiencia? Muy buena. Al principio estaba nervioso, pero los niños eran muy simpáticos. ¿Y qué asignaturas te gustaría enseñar? Lengua y matemáticas. ¡Qué paciencia tienes! Se necesita mucha, sí, pero también se recibe mucho cariño. ¿Y te ves trabajando en una escuela pública o privada? Donde sea. Lo importante es tener un buen equipo y alumnos motivados. Suerte con tu carrera, Pablo. Gracias. Diálogo 5. Profesiones en mi familia. ¿A qué se dedican tus padres? Mi madre es mecánica y mi padre trabaja en una oficina. Mecánica. No es muy común, ¿no? No, pero le encanta. Arregla coches mejor que muchos hombres. ¡Qué genial! ¿Y tu padre? Es contable. Está todo el día con números. ¿Y tú? Estoy estudiando ingeniería. Me gustan las máquinas como a mi madre. ¡Qué inspiración! Sí, siempre me enseñó a usar herramientas desde pequeño. ¿Y en tu casa hablan mucho de trabajo? Sí, cada uno cuenta su día al comer. ¡Qué paciencia tienes! ¿Te gustaría trabajar en un taller? Quizás. O en una fábrica. Me gusta el trabajo práctico. Pues seguro que te va bien. Gracias. Diálogo 6. Quiero ser enfermera. ¿Qué vas a estudiar cuando termines el instituto? Quiero estudiar enfermería, ¡Qué bonito! ¿Por qué elegiste esa carrera? porque me gusta cuidar a las personas. Siempre quise ayudar en hospitales o clínicas. ¿No te da miedo la sangre o las inyecciones? Al principio sí, pero ya me acostumbré. Hice prácticas en un centro de salud el año pasado. ¿Y cómo fue? Muy emocionante. Aprendí a tomar la tensión, ayudar en curas y hablar con los pacientes. ¿Y los horarios no son muy duros? Sí, pero no me importa. Sé que es una profesión importante. ¿Te gustaría trabajar en un hospital grande? Sí. O quizás en una ambulancia. Me gusta la acción. ¡Guau! Yo no podría. Me pongo nerviosa. Yo también me pongo nerviosa, pero me enfoco en la persona que necesita ayuda. Vas a ser una gran enfermera. Gracias. ¿Y tú? ¿Qué quieres hacer? Aún no lo sé. Me gusta la fotografía, pero también la educación. Pues tienes tiempo para decidir. Sí, pero tú ya tienes tu vocación muy clara. Eso me motiva a seguir estudiando. Diálogo 7. Cambié de profesión. ¿Sigues trabajando como ingeniero? No, cambié de profesión hace 6 meses. ¿En serio? ¿A qué te dedicas ahora? Soy cocinero en un restaurante vegetariano. ¡Guau! ¡Qué cambio! Lo sé, pero siempre me gustó cocinar. ¿Y cómo fue la transición? Difícil. Tuve que estudiar cocina básica y buscar trabajo desde cero. ¿Y te arrepientes? Para nada. Ahora soy más feliz. Antes tenía buen sueldo, pero estaba estresado todo el tiempo. ¿Y cocinas en casa también? ¡Claro! Mi familia está encantada. ¿Qué es lo que más te gusta de ser cocinero? La creatividad. Puedo inventar platos nuevos y ver a los clientes disfrutar. ¿Y tus antiguos compañeros qué dicen? Algunos se sorprendieron, otros me felicitaron por seguir mi pasión. Eso es lo importante. Sí, no siempre hay que hacer lo que se espera, sino lo que te hace feliz. Me alegra oírlo. Diálogo 8. Artista freelance. ¿A qué te dedicas, Marta? Soy ilustradora freelance. ¡Qué bonito! ¿Y cómo conseguiste empezar? Empecé subiendo dibujos a internet. Luego me empezaron a contactar para encargos. ¿Trabajas desde casa? Sí, la mayoría del tiempo. A veces voy a ferias de arte o a talleres. ¿Y vives solo de eso? Sí, aunque no es fácil.
Hay meses con mucho trabajo y otros más tranquilos. ¿Qué tipo de ilustraciones haces? Libros infantiles, portadas de revistas y ahora también hago tatuajes. ¿Tatuajes? ¿Dónde aprendiste eso? En un curso de verano. Me encantó. Y ahora combino ambas cosas. ¡Qué versátil! Lo bueno de ser freelance es que puedo variar y experimentar. ¿Y te gustaría tener un estudio propio? Sí, es uno de mis sueños. Seguro que lo consigues. Eres muy talentosa. Gracias, Julia. Diálogo 9. Mi primer trabajo. Hola Clara, ¿cómo va todo? Hola David, muy bien. Empecé mi primer trabajo esta semana, ¡Qué bien! ¿Dónde trabajas? en una tienda de electrodomésticos. Soy asistente de ventas. ¿Y qué tal la experiencia? Al principio me costó aprender todos los productos, pero ya me siento más segura. ¿Qué horario tienes? Trabajo de 10 a 18 horas, de lunes a sábado. ¿Y qué haces exactamente? Atiendo a los clientes, explico las características de los productos y organizo los estantes. ¿Te gusta? Sí, me gusta hablar con la gente y aprender sobre tecnología. ¿Y qué dicen tus compañeros? Son muy amables y siempre me ayudan. Eso es importante. ¿Y ya te pagaron? No, todavía no, pero me pagan a fin de mes. ¡Qué emoción! Sí, será mi primer sueldo. Quiero invitar a mis padres a cenar. ¡Qué bonito gesto! Diálogo 10. Una entrevista de trabajo. Buenos días. ¿Puedes contarme algo sobre ti? Claro, me llamo Ana, tengo 28 años y soy licenciada en Derecho. ¿Tienes experiencia en el área legal? Sí, hice prácticas en un despacho de abogados y trabajé un año como asistente legal. ¿Por qué quieres este puesto? Porque me interesa mucho el derecho laboral y creo que puedo aportar mis conocimientos. ¿Trabajas bien en equipo? Sí, en mi anterior trabajo colaboraba con varios departamentos. ¿Qué habilidades destacarías de ti? Soy responsable, organizada y tengo buena comunicación. ¿Puedes empezar inmediatamente? Sí, estoy disponible desde el lunes. Perfecto. Gracias, Ana. Te llamaremos pronto. Muchas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias por ver el vídeo. Recuerda dejar tu like y suscribirte. Si tienes algún tema de interés para las próximas conversaciones, escríbelo en los comentarios. Nos vemos.